una forma del hacer feminista que transforma estructuras. Me gusta más identificarlo así que como metodología feminista. Para mí, las mayores potencialidades de estos métodos o de estas formas de estar es que el conocimiento surge porque hay una intención política de estar ahí. ¿Cómo encontrar el equilibrio entre lo productivo, lo personal y lo político que ellas estaban sintiendo mientras investigaban y el reflejo en una escritura? Cuando aparece Ni Una Menos, fue, bueno, esto, poder decir, dejar de usar palabras que dibujen lo que hacíamos en realidad. A mí nunca me gustó mucho pararme con la remera feminista, ser el aliado. Una vez que incorporás los lentes violetas, digamos, para pensar la realidad, ya no hay marcha atrás. Mi nombre es Mercedes y les doy la bienvenida a Ciencia en Diálogo temporada 3, un podcast de conversaciones para pensar una ciencia que transforma y se transforma. Esta temporada me acompaña Ornella, quien me invitó a ponernos las lentes violetas para mirar juntas el mundo de las investigaciones. En cada episodio conversamos con investigadoras e investigadores de distintas universidades de nuestro país que trabajan con organizaciones populares desde una perspectiva feminista. Nos abrieron las cocinas de sus investigaciones y así profundizamos en una forma de hacer feminista que también fue haciéndose lugar en la ciencia. Las y los investigadores nos permitieron adentrarnos en las formas en que fueron entramando sus militancias académicas y políticas, sus apuestas metodológicas en diálogo con otras tradiciones, pensando en la gestión institucional desde la igualdad de géneros, identificando la potencia y los desafíos de estos enfoques y el modo en que decidirse hacer ciencia feminista fue un quiebre en sus trayectorias académicas. El diálogo como forma de entender y practicar la ciencia, un diálogo entre universidad y territorio acerca de las formas de producción de conocimiento. Episodio 3. Encontrar la propia voz. Los procesos de escritura en las metodologías feministas. En este episodio conversamos con Débora Gerbaudo Suárez y Lucía Núñez Lodwig. Débora es antropóloga, magíster en Ciencias Sociales y doctora en Antropología Social con un recorrido itinerante por diversas universidades del conurbano bonaerense, como la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de General Sarmiento y la Universidad Nacional de San Martín. Desde los comienzos de su formación académica, integró proyectos de investigación participativa con las comunidades con las que trabajó. Se especializa en el estudio sobre juventudes migrantes, interculturalidad y condiciones de hábitat y acceso a la ciudad desde una perspectiva de género e interseccional. Lucía es licenciada en Sociología, magíster en Sociología de la Cultura y doctora en Sociología por la Universidad Nacional de San Martín. Actualmente es becaria postdoctoral de CONICET. Se especializa en estudios de género y sexualidades desde las teorías feministas y en los últimos años se encuentra investigando sobre memorias LGBT en la dictadura y la transición democrática, trabajando con organizaciones y más recientemente incursionando en el trabajo de archivo. Débora y Lucía se nombran como marida y mujer. Son compañeras desde hace más de 5 años y juntas crearon Género y Escritura, un espacio desde el cual impulsan talleres de escritura feminista, cursos de género en el marco de un programa de posgrado, tutorías de tesis y hasta una revista que también denominaron Género y Escritura, donde divulgan los ensayos y escrituras que los estudiantes elaboran en sus talleres. Con ellas estuvimos conversando acerca de las metodologías feministas como puerta de entrada para habilitar otras formas posibles de escritura y de construcción de conocimientos que disputan los tradicionales cánones académicos. ¿Qué sucede cuando damos lugar a las emociones y a la afectividad en nuestras escrituras académicas? ¿Cómo encontrar el equilibrio entre lo productivo, lo personal y lo político al momento de ponerle palabras a nuestras investigaciones? ¿Cómo se transforma el trabajo de archivo desde una mirada feminista? En última instancia, ¿cuánto nos transforman esas voces, relatos y memorias que emergen cuando nos dejamos atravesar por las metodologías y escrituras feministas? Bueno, después como juntas, hace un par de años que tenemos este proyecto que surgió por un lado, de armar estos cursos que nos hubiera gustado cursar en la carrera, ¿no? Siempre sentimos que, si bien somos de carreras distintas y de universidades distintas, siempre
hay como las teorías de género siempre quedan medio como secundarias, ¿no? En las formaciones, sobre todo en las formaciones de grado. Entonces empezamos a armar estos seminarios con textos, con autoras que fuimos descubriendo nuestras propias trayectorias de posgrado. Sí, más de militancia, de querer estudiar, investigar desde esos otros lugares. Eh, entonces, digo, a nuestro proyecto le pusimos nombre, se llama Género y Escritura, y empezó siendo esto, como dice Lucía, un curso de posgrado para revisar la escritura académica desde perspectivas de género, y fue evolucionando en un montón de cosas, porque hoy coordinamos un programa de posgrado que involucra 3 cursos en simultáneo para trabajar cuestiones de género desde la teoría y la pedagogía, ¿no? Desde cómo se conoce y cómo se enseña eso que se conoce atravesado por el género, a la metodología, ¿no? En cómo trabajamos, con qué herramientas y desde la perspectiva feminista y de género, y esta última instancia que es cómo se traduce todo eso en una escritura, ¿no? Situada, encarnada, que discute otros paradigmas quizás de escritura académica. Entonces, bueno, así ya tenemos como la segunda cohorte de este programa de posgrado en la Universidad Nacional de la Provincial de Córdoba y la Nacional de Córdoba. Estamos ahí con eso. Eh, y también exploramos desde este proyecto nuestro otras cosas, no sé, damos talleres virtuales y presenciales de poéticas del cuerpo, escritura más libre, autobiográfica, medio una mezcla de sí, collage, escritura, estamos ahí también en otras búsquedas por fuera ¿no? de estas cosas más académicas, pero explorando siempre esta mirada del género, cómo nos permite hablarnos, expresarnos, construir redes con otras. Entonces es una búsqueda que seguimos. Y también tenemos una revista digital que autoproducimos, con muchas de nuestras ex estudiantes, las invitamos a circular sus investigaciones, sus reflexiones, son ensayos sobre todo, trabajamos un poco, no tanto con el paper, eh, porque discutimos muchas de las cosas que implican la producción y circulación de papers en determinadas revistas que exigen criterios que frustran un montón. Nosotras hemos publicado un montón en papers, somos evaluadoras, pero quisimos hacer algo distinto, entonces en esta revista la gente elabora sus ensayos desde esta mirada más, sí, más de escritura creativa, más discutidora, más libre también. Se llama Revista Género y Escritura. También el hecho de ser, sí, de colectivo LGBT y estudiar temas de género en este contexto de absoluto avance contra estas agendas, también nos sirve un montón como refugio y trinchera, esto que creamos al margen, ¿no? Yo también trabajé en CONICET como becaria, hoy tenemos estos futuros inciertos, entonces la verdad que esto es como lo que nos permite también seguir trabajando, creando, pensando, a pesar de las circunstancias, y encontrándonos con otras que están también ahí con un montón de problemas, frustraciones, pero ganas también de seguir transformando, más todavía en este contexto. Antes de conocerse, Débora y Lucía se vieron atravesadas por una misma inquietud feminista, motivada tanto por búsquedas militantes como académicas. Esta inquietud las interpeló a indagar y descubrir otras formas de hacer ciencia distinta a la hegemónica. Desde estos procesos que se dieron en paralelo, más adelante construyeron, esta vez juntas, un interrogante compartido acerca de qué son las metodologías feministas. Descubrieron posicionamientos y haceres sobre los cuales continúan interrogándose, ahora también junto a sus estudiantes en los talleres de su proyecto Género y Escritura. Sí, yo creo que en mi caso el encuentro con las metodologías feministas es como una pregunta que aparece bastante tempranamente en mi formación. Yo hice mi tesis de grado y de maestría y de doctorado sobre prostitución y trabajo sexual y siempre desde una teoría, yo trabajaba con teoría feminista para pensar esta práctica específica, pero la cuestión de la metodología siempre era como una pregunta, ¿no? Que también tenía que ver con el cuidado, con el compromiso que yo quería tener para con las mujeres que estaban colaborando conmigo
en ese proceso de tesis. Entonces creo que en mi caso eh, vino sobre todo con los procesos de escritura de tesis, de encontrar que muchas veces la metodología más clásica que nos daban en la carrera quizás no se hacía estas preguntas que tenían que ver con el cuidado, con la ética, eh, con las implicancias que tiene ser mujer y trabajar e investigar sobre prácticas que llevan adelante otras mujeres. Entonces, eh, creo que venía por ese lado. Sí, en mi caso, un poco sí, también a nivel académico, partiendo un poco siempre de la antropología, que buscamos la reflexividad, ¿no? En el trabajo de campo y parte de pensarnos en situación desde muchos lugares, ¿no? Desde nuestra pertenencia de clase, nuestra identidad de género. Ahí había algo ya que estaba siendo cada vez más emergente en cuestionarme a mí en esas instancias de investigación como mujer, en trabajos con mujeres, con varones, con distintas poblaciones. Pero yo creo que la palabra feminista no necesariamente es género, ¿no? Y a mí me parece que lo feminista me vino más desde la militancia. Yo trabajé varios años con organizaciones de mujeres migrantes. En esto que yo les contaba, eran investigaciones participativas, entonces era voluntaria en organizaciones atendiendo a mujeres en situación de violencia, con problemas laborales, hacíamos campañas de difusión de derechos en la vía pública y fueron quizás años en los que tuve ahí como ese despertar feminista también al calor de lo que pasaba en la calle, con el Ni Una Menos, con las movilizaciones por el aborto, participaba con las compañeras de esos espacios, entonces también desde ahí me vino mucho el poner en acto, por qué cambiar la forma de trabajar también, porque había demandas en la calle, había movimientos a los que yo personalmente escribía y que tenía que necesariamente empezar a unificar las dos identidades, la académica y la militante, para ser un poco más coherente con mi práctica. Entonces, sí, quizás desde ahí es que empezó como ese interés más por, bueno, entonces empezar a hacer lecturas desde el género para repensar estas formas de teorizar y de trabajar de la metodología. Y las dos juntas en ese plan también dijimos, ¿por qué no armamos nuestro propio curso también de metodologías feministas? Y ahí nos encerramos las dos a leer y a compartir experiencias y a ver, bueno, ¿qué son las metodologías feministas? ¿Hay unas metodologías o no hay? Y son como varias posturas más bien acerca de cómo trabajar metodológicamente. Un poco recuperamos ahí debates sobre, sobre esos temas. No sé, hemos leído autoras clásicas como Sandra Harding ya hablando de por qué la metodología tendría que ser feminista y en todo caso qué le aportaba desde este otro lugar. Y la Sí, verdad, sí, también si existe o no, si tiene que ver con el posicionamiento, si es, tiene que ver con el posicionamiento de la investigadora, si hay técnicas de investigación que pueden ser o no feministas según cómo se las lleva adelante. Entonces empezamos ahí primero como a meternos en esos debates, en esas preguntas, eh, que son preguntas que también llevamos así sin resolver a los seminarios, ¿no? Sí. Y eso para mí es súper enriquecedor, que son algunas ideas que abrimos y que siempre las vamos pensando juntas también con las estudiantes en cada corte. Eh, pero bueno, como para resumir algunos puntos quizás de los que solemos trabajar cuando hablamos de estas metodologías, entendemos que como métodos sirven puntualmente quizás para recuperar y escuchar lo que las mujeres piensan acerca de sus propias vidas, acerca de las vidas de los hombres y de quienes los rodean, ¿no? Recupera las voces de sujetas que fueron invisibilizadas, sobre todo en las investigaciones más tradicionales. También son metodologías que te permiten ver otras cosas que habitualmente no se miraban porque se creían como secundarias para explicar un fenómeno social y que acá es como una visión más de ciertos detalles que antes pasaban desapercibidos eh, y que son las metodologías que resultan, o bueno, sí, que derivan en resultados distintos porque permiten como quizás criticar, ¿no? O, sí, de construir algunas ideas muy instaladas sobre cómo explicar fenómenos sociales, que no resulta igual una investigación que aplique una metodología feminista con perspectiva de género que una que no. Entonces siempre como que pensamos un poco esa diferencia. Y
Después también nos gusta recuperar esta idea del punto de vista, de lo que decíamos antes, de que hay una manera de escuchar, de observar, de preguntar, eh, específica que puede poner en cuestión cuestiones de género. Y después, bueno, yo creo que también las metodologías feministas traen otra cosa, ¿no? Por un lado, la sensibilidad, como decía Débora, a poder mirar otros procesos, otros fenómenos, o a mirarlos de manera distinta. Y después, algo que también trabajamos mucho en el seminario tiene que ver con el compromiso político, ¿no? Con esta tendencia a aportar para la transformación, que no necesariamente otras metodologías recuperan, o al menos no de esa manera. Entonces ahí nos parece que hay como otra particularidad también. Sí, que permiten como eso, cuestionar la neutralidad supuesta de la forma de producir conocimiento, ¿no? Como muestra al final este tipo de metodologías que hay muchas otras investigaciones que pretendieron cierta neutralidad u objetividad, que en realidad también fue construida, porque se construyó desde un marco quizás más androcéntrico de producción de la ciencia, ¿no? Entonces después eso deriva en que se vean resultados que no reflejan un montón de otras realidades que sí pueden ser captadas por estas otras metodologías. Entonces creemos que no es solo el aporte en relación al cómo investigar, sino al qué investigar y desde dónde, ¿no? Es algo como que configura la investigación de entrada y no algo que le viene a hacer, por sumar un plus a mi investigación. Sí, es una mirada transformadora como de la investigación toda en general, desde la formulación de las preguntas que uno se hace, del problema, del para qué sobre todo. Estas metodologías siempre decimos que tienen muchos vínculos quizás con otras formas de investigación más participativas, de que están desde entrada pensando, bueno, el problema se construye en la medida en que haya no solo una relevancia académica, sino una relevancia más social y política. Entonces, no es hacer la investigación para pensar al final cómo se puede utilizar, sino más bien desde el inicio, para qué está como ya guiada y condicionada por recuperar esta necesidad de transformar alguna desigualdad social, puntualmente desigualdades de género, que son las que más permiten también mostrar estos tipos de metodologías. Junto a Débora y Lucía continuamos profundizando en la escritura como aquella dimensión del quehacer académico que inevitablemente se transforma a partir de las metodologías feministas. Escrituras deseantes, situadas, encarnadas, escrituras colectivas que rompen esquemas, que se dejan atravesar por las emociones y que nos invitan a preguntarnos quiénes queremos ser con nuestras investigaciones y cómo lo expresamos a través de la escritura. Y ahí se me ocurría pensar bueno, que la escritura que nosotras proponemos en los seminarios tiene que ver con una escritura encarnada, ¿no? Con una escritura situada que justamente reconozca el posicionamiento, ¿no? Que todos tenemos, ese posicionamiento que está intersectado por dimensiones de género, de clase, por los territorios que habitamos, ¿no? Creo que hay un paralelo, un diálogo ahí entre la metodología feminista y esta escritura que tiene que ver con eso, ¿no? Con reconocer esos lugares que habitamos y desde los cuales vemos el mundo y producimos conocimiento también. Sí, y recuperar ahí esa instancia de escritura como central en la investigación, porque a veces se suele pensar que, bueno, uno investiga primero y después escribe, es como que hay un reflejo de lo que ya pensó, y en realidad la escritura es la que nos permite construir un dato, ¿no? Entonces ahí nos parece clave estar construyendo ese dato, esa forma de reflexionar sobre las instancias de trabajo de campo, y para aprender eso no leemos papers, porque encontramos muchos problemas en las formas estandarizadas de publicación de los textos que sabemos que el sistema exige, que todo el mundo necesita presentar en revistas bien puntuadas, pero la verdad que desde estas discusiones y revisando bibliografías empezamos a leer intelectuales feministas que escriben ensayos increíbles, que traen mucha teoría, mucha historia personal concentrada en
pocas páginas y que nos parece mucho más potente y productiva para que después, en todo caso, quienes tengan que hacer esos papers puedan hacerlo de otra manera. Entonces también es como un poco, sí, entender que la escritura puede mezclar varios géneros para inspirarnos a desarrollar estas metodologías, no sé, los ensayos autobiográficos, los relatos, historias de vida, poemas también, porque pasa mucho de estas intelectuales feministas, no solo escribían papers en revistas, escribían manifiestos, escribían poemas, escribían un montón de cosas que concentran un montón de potencia teórica y política. Entonces es un poco también conectarnos con el erotismo de la escritura, como dice Lord, leamos otras cosas para entender también quiénes queremos ser a través de la escritura con nuestras investigaciones, más allá de que después el sistema nos pida que hagamos, que encajemos eso en determinadas recetas. Entonces, Sí, y conectar con el deseo que también hay detrás de la escritura. Y pensaba en otras formas de escritura que también tratamos de promover, que son, por ejemplo, escrituras colectivas, que de nuevo son formatos de escritura que quizás no son los más valorados después cuando Claro. tenemos que mostrar nuestro desempeño en el sistema científico, pero que son formas de escritura súper enriquecedoras que también rompen un poco con esta idea de autoría individual y que el conocimiento se produce colectivamente, ¿no? Entonces que esa escritura también pueda reflejar algo de esa colaboración, de eso que se da en el encuentro con otros. Yo pensaba en el caso de la compañera, la estudiante de nuestros cursos, que ella estaba haciendo una investigación sobre las luchas ambientales, ¿no? Y los reclamos contra la megaminería en su provincia, y, y ella estaba muy frustrada porque al mismo tiempo que investigaba con su beca doctoral, simpatizaba un montón, ¿no? de los reclamos como vecina, como compañera de los espacios de militancia. Entonces decía que había recibido varias críticas porque sus escritos reflejaban algo demasiado emocional, como ella ahí poniendo mucho de su enojo en determinadas situaciones del campo, y que, bueno, para una tesis eso tendría que reconvertirse, y y hemos trabajado con fragmentos. Me acuerdo que ella, en vez de escribir su ensayo, traía fragmentos de su diario. Del diario de campo. Y era como, bueno, encontremos esa emoción que a vos te permite escribir, y un montón de cosas, porque bueno, muchas autoras feministas que leímos decían, ¿no? Las emociones son clave identificarlas, y las emociones pueden ser productivas. El enojo y la ira para el feminismo ha sido bastante productivo, así que le decíamos, ¿cómo no va a ser en tu caso? Canalizar y decir, sí, bueno, tu escrito puede estar adaptado a lo que a vos te piden, que vos reflejes de ese mundo social que buscas entender, pero que no pierda la emoción y las preguntas que vos te haces a partir de esa emoción, ¿no? Ese enojo a ella le generó un montón de preguntas distintas que no se venía haciendo, y también empezó a cruzar otras cuestiones también, porque era ella la enojada con otras mujeres también en otros espacios. Entonces es como hacer ese recorrido de que siga siendo el deseo lo que motiva tu escritura, y no el producto final que se espera que entregues partir de ahí, porque esa escritura después es la que a vos te traba y te hace abandonar la tesis. También eso nos ha pasado muchas veces. Gente que decía, yo no quiero estar más acá, estoy cansada de la academia, y tenía unos trabajos de campo increíbles, tenía unas reflexiones muy lindas, solo que no entraban en los marcos académicos de escritura que les pedían. Entonces quizás la apuesta del taller o el curso era como, bueno, ¿cómo encontrar el equilibrio entre lo productivo, lo personal y lo político que ellas estaban sintiendo mientras investigaban, y el reflejo en una escritura que pueda adoptar un lenguaje académico, pero que no deje de perder esa potencia personal, que es de las que nos parecía que tenían los mejores análisis sociales que podían hacer ellas? Y me acuerdo que después esa chica nos escribió, escribió con otra compañera, participaron de un congreso. También pasaban esas cosas re lindas. En los cursos hay como trabajamos mucho con la lectura y la escritura entre pares, ¿viste? Todas se conocen lo que van escribiendo y lo que van leyendo, medio taller. Entonces se arman esas sinergias que después van para otros lados, más allá del curso que damos. Gente que se encuentra haciendo ponencias juntos, gente que invita a otra persona a la clase. No sé, todo eso nos parece que también habilitan estas otras metodologías. Pensar que es la clase y lo que pasa después y lo que pasa durante. Esta grupalidad necesaria para construir la investigación, aunque sea a través de la virtualidad, ¿no?
A partir del trabajo que Lucía viene realizando con el archivo de la memoria trans, nos fueron compartiendo sus reflexiones en torno a lo que proponen y habilitan las metodologías feministas. Nuevas formas de mirar, de recorrer y reconocer el valor de materiales e historias diversas, formas comunitarias de construir archivos y como hilos que componen un mismo entramado, la posibilidad de acompañar a una chica trans en el encuentro con su propia voz a partir de la escritura de su primer libro. Sí, yo creo que bueno, en el caso del archivo, la mirada feminista interviene como desde distintos lugares, ¿no? Por un lado, como investigadora que se acerca a un archivo, creo que al igual que con otros temas, la mirada feminista quizás propone otras preguntas, otra manera de mirar, otra búsqueda en ese material. Después, hace unos años, hay como un crecimiento de archivos comunitarios, de organizaciones muy grandes, entonces ahí también hay mucho archivo de la militancia, que creo que justamente son archivos que buscan rescatar otras memorias, otros acontecimientos, ¿no? Otras militantes que de nuevo están ahí, quizás no son como las más conocidas, y creo que hay todo un intento grande de visibilizar otras historias. Sí, hay muchos, en estos últimos años, por ejemplo, el colectivo LGBT, que es lo que yo vengo investigando, hay mucho auge de producir el propio archivo. El archivo de la memoria trans es un caso como conocido, que ellas vienen haciendo un trabajo enorme para visibilizar y para valorizar también, ¿no? Todas esas otras historias eh, y otras existencias que quizás siempre fueron más, o que aparecen en el archivo más desde el archivo policial, ¿no? Desde otro tipo de miradas, pero justamente, por ejemplo, el archivo de la memoria trans recupera mucho de la vida cotidiana, del encuentro, de la amistad, de otras cosas que muestran como eso, otras formas de vida, ¿no? Sí, no solo de las referentes, porque también está esta búsqueda muchas veces que decíamos de recuperar a las principales mujeres referentes pero también en esta mirada feminista permite como decir, bueno, recuperemos todos, no solo las que trascendieron, sino todas las demás. En el caso de este tipo de archivos se trata mucho de archivos personales, ¿no? Hay muchas fotografías personales, cartas, como es ese tipo de materiales. eh, y bueno, entonces en el caso de las activistas, quizás también tienen material que permite reconstruir un poco justamente la militancia, pero en el caso de las que no fueron activistas, también hay un material súper valioso para pensar estos procesos históricos donde las personas trans quizás no fueron como los sujetos más mirados, ¿no? Sí, y que es como tienen muchas reivindicaciones de derechos hoy, también es una práctica activista y académica, la de contribuir a la conservación y a la construcción de sus archivos por los reclamos presentes que tiene el colectivo trans hoy, Sí, los reclamos de la reparación histórica. Sí, pero bueno, de nuevo, creo que hay algo de la metodología y de la investigación que justamente tiene que ver con esto que hablábamos antes, del compromiso con la transformación y en este caso con la justicia, ¿no? Para determinados colectivos que han sido históricamente vulnerados, ¿no? Por parte del Estado. Y un aprendizaje también lindo desde lo participativo, ¿no? Porque Lucía ha sido voluntaria un montón de tiempo, trabajando, aprendiendo con ellas, contarles, ¿no? Todo el proceso que ellas hacen para digitalizar sus propias imágenes. Ellas son las archivadoras ahí. Sí, es hermoso el proyecto porque ellas mismas son las que llevan adelante todo
el proceso de limpieza, de digitalización, de catalogación del archivo, de ordenarlo, de cuidarlo desde cómo se limpia para que una foto no se arruine, Hasta que es un registrar. proceso muy amoroso, ¿no? Con los materiales de las compañeras también. Sí, y también, bueno, pienso que las metodologías feministas permiten eso, empezar a construir otros vínculos en la investigación con quienes trabajamos, tener esta mirada más sensible a pensar cuestiones de género que permiten, por ejemplo, visibilizar la complejidad de violencias en determinados periodos y también descentrarse un poco de, como siempre, los cánones construidos, ¿no? Y también derivan procesos, no sé, a través de esa investigación conocimos a compañeras y de repente ahora estamos trabajando con una chica trans que está escribiendo su propio libro. Entonces, trabajamos en tutorías de escritura con ella y se está dando algo bien lindo, que es también como el otro lado, ¿no? Ya dejar de ser la investigada para empezar a producir vos, tu propia historia, tu propio conocimiento, tus reflexiones más sociales, históricas y políticas. Entonces, y nada, estas metodologías también después permiten esas cosas, ¿no? Como correrse, ponerse como investigadora en otros lugares, quizás, no tanto de ser la que pregunta y la que observa, sino también la autoría colectiva, la de construir con otra su propia historia y que ella sea la que la escriba y en todo caso una acompaña, apoya, lee, pero me parece que en eso de transformar los vínculos es lo que va sucediendo en el durante, que, que es genial, porque ahí sí te permite descentrar realmente, ¿no? Esto de, tengo que hacer la tesis, el paper. En el medio pasan millones de cosas mucho más interesantes o que después le aportan a eso que vos estás haciendo. Entonces, sí, y son unas escrituras maravillosas. Aparte, una tiene tantos años de educación encima y la escritura no fluye y después ve lo que escriben las compañeras que ni han tenido la posibilidad de ir a la universidad y es impresionante. Entonces también es como desaprender ahí muchas cosas que incorporamos pensando que eran el ideal para permitirnos escribir y no, era quizás por otro lado, es el aprendizaje para dejar fluir eso que está, pero que por un montón de cosas incorporadas como mandatos no terminan de poder salir, ¿no? Al calor de la conversación, las reflexiones sobre lo que habilitan las metodologías feministas fue revelándose también como un ejercicio de disputa dentro y fuera de la academia. En diálogo con lo que conversamos en otros episodios, Débora y Lucía recuperan aquí también la importancia que tuvieron otras mujeres, maestras, profesoras y compañeras en su recorrido, así como los nuevos desafíos que plantea la coyuntura actual. Siempre tuvimos que estar disputando en lugar de sentirse habilitada, pero no, desde antes del feminismo, desde como mujer, estando, ¿no? En un montón de espacios académicos que la verdad que yo pienso desde la escritura, siempre enseñarnos a escribir. Nosotros fuimos a hacer esta investigación y era yo sola escribiendo un texto donde tenía que decir nosotros fuimos, ¿no? Había algo ahí, un gesto muy sutil donde yo tenía que adoptar el plural masculino para nombrarme a mí. Entonces, todo eso, digo, lo desaprendí después, para decir, no, pará, entonces yo puedo hablar como yo. Yo, mujer, fui ahí a ese lugar, hice esta entrevista. Y eso lo aprendí también de profesoras que me animaron a decir, sí, decirlo como es. No hace falta que tengas que estar escribiendo detrás de ese escudo del plural masculino. Entonces ahí sí hubo muchos espacios académicos, pocos, pero para mí fueron un montón, de maestras, profesoras, compañeras, que habilitaron que una se sienta más segura para escribir de otra manera, para comunicar lo que estaba haciendo distinto. Y bueno, para aceptar todas las críticas que llovían también, ¿no? Pero son estos espacios que te hacen sentir que es importante decir desde otra voz, porque es tu voz. Eh, Después también pensaba que, claro, los contextos han cambiado, nosotros estamos hablando de 15 años atrás, 10 años atrás, hoy. Hoy es otra la voz, o no, la voz debería ser la misma, pero digo, los espacios para habilitarte son distintos, y hasta siento que toda esa oleada de feminismo y de apertura de espacios de género en la universidad, claro, hoy estamos en una situación más de resguardo quizás, de poder conservar un montón de cosas que se habían ganado, que hoy están siendo desmanteladas, que están siendo atacadas, y, y que creo que sigue siendo muy importante hablar desde un lugar feminista hoy, y ya no solo de género, ¿no? Porque quizás lo que más se institucionalizó fue hablar desde el género, la mirada de género, y el feminismo quedó siempre como, bueno, es una palabra muy política.
Y en realidad no, pienso y pensamos, ¿no? Que somos feministas, hay que decir lo que somos. Incorporamos mirada de género, incorporamos otras miradas también, pero lo que nos hace es este lugar de compromiso político con lo que queremos seguir investigando con el apoyo institucional o sin el apoyo institucional, digamos. Pero bueno, sí, digo, es lo mismo que pasa con el lenguaje inclusivo. Nosotras en los talleres de escritura hablábamos en nuestras épocas, bueno, estas nuevas propuestas, y hoy, claro, surgen otras posibilidades de trabajar esos otros lenguajes porque hay un montón de ataques de odio y de haters y de violencia digital. Bueno, es no ir para atrás, pero sí tratar de mantener ahí como esa necesidad de seguir siendo las feministas guafiestas, aunque sea cuidándonos en determinados espacios con unos lenguajes y en otros espacios con otros, pero no abandonar la lucha porque si no vamos cada vez más para atrás, ¿no? Académica y políticamente. Para cerrar, Débora y Lucía nos comparten su lectura de un fragmento de Hablar en Lenguas, una carta a escritoras tercermundistas escrito por Gloria Anzaldúa, una escritura fronteriza y feminista que invita a hacernos un lugar propio en el texto y que suelen usar de inspiración en sus talleres. Qué difícil es para nosotras pensar que podemos ser escritoras, y más aún sentir y creer que podemos hacerlo. ¿Qué tenemos para contribuir, para dar? Nuestras propias esperanzas nos condicionan. ¿Acaso no nos dice nuestra clase, nuestra cultura, tanto como el hombre blanco, que el escribir no es para mujeres tal como nosotras? ¿Por qué me siento tan obligada a escribir? Porque la escritura me salva de esta complacencia que temo, porque no tengo otra alternativa, porque tengo que mantener vivo el espíritu de mi rebeldía y de mí misma, porque el mundo que creo en la escritura me compensa por lo que el mundo real no me da. Al escribir, pongo el mundo en orden, le doy una agarradera para apoderarme de él. Escribo porque la vida no apacigua mis apetitos ni el hambre. Escribo para grabar lo que otros borran cuando hablo, para escribir nuevamente los cuentos mal escritos acerca de mí, de ti, para ser más íntima conmigo misma y contigo, para descubrirme, preservarme, construirme, para lograr la autonomía, para dispersar los mitos que soy una profeta loca o una pobre alma sufriente, para convencerme a mí misma que soy valiosa. Para demostrar que sí puedo y sí escribiré, no importan sus admoniciones de lo contrario, y escribiré sobre lo inmencionable, no importan ni el grito del censor ni del público. Finalmente escribo porque temo escribir, pero tengo más miedo de no escribir. Este fue un nuevo episodio de Ciencia en Diálogo, temporada 3. Este podcast es una producción de Mercedes Palumbo, investigadora del CONICET, la Universidad Nacional de Luján y la Universidad de Buenos Aires. En esta temporada, junto a Ornella Moreto, docente e investigadora de la Universidad Nacional de La Plata. Queremos agradecer especialmente a quienes participaron en este episodio. Ciencia en Diálogo es posible gracias al apoyo de la radio de la Universidad Nacional de Luján, Radio UNLU 88.9, en articulación con el programa Movimientos Populares, Educación y Producción de Conocimientos del Departamento de Educación de la Universidad Nacional de Luján. Esperamos que estas conversaciones contribuyan a pensar una ciencia que transforma y se transforma. Pueden encontrarnos en Instagram y YouTube como Ciencia en Diálogo. Les esperamos en el próximo episodio. ¡Viva la educación y la ciencia pública! Ni una menos, libres y con vida nos queremos.